the International Cooperation and Capacity Building Department at KDI School of Public Policy and Management, located in Sejong, Korea. I'm also a member of the Global Development Learning Network, the GDLN's Global Board, and the Global Secretariat. So on behalf of the KDI School and the GDLN, we want to thank everyone for their continuous support and interest in our GDLN Global Knowledge Sharing on the Impact and Responses to the Coronavirus series. This is actually the fourth session in this series, and today we'll be focusing on the economic and social impact of COVID-19. In particular, we're going to discuss the regions of Southeast Asia and Latin America. As we did before, I just wanted to take this opportunity to talk to you a little bit about the GDLN and who we are. Our origin lies with the World Bank, who first hosted the Global Secretariat, and the bank's mission to facilitate knowledge sharing on development solutions for countries around the world. The GDLN has since moved its Global Secretariat to the KDI School, where we continue to oversee the network's global projects and the GDLN Global Board. As we are a network that is regionally based and operated, we work closely with our regional representatives to ensure that our work, when necessary and relevant, has global reach, like this GDLN knowledge sharing on the impact and responses to the coronavirus series. We are a network composed of academics, policymakers, researchers, public officials, reporters, operational task managers at the individual levels, and think tanks, universities, government bodies, NGOs, media at the organizational level. Although our backgrounds vary across numerous sectors and industries, our common denominator is that we all work in development and knowledge sharing in some capacity. So if you are interested in joining the GDLN or learning more about us, we encourage you to visit our gdlnglobal.org website page for more information. And with that, I'd like to just remind everyone again about some technical matters. In order for our WebEx to run smoothly, we do ask that you be conscious of muting your mics when you're not speaking, and then obviously unmuting them when it's your turn to speak. The session today is going to be conducted in both Spanish and English. The Spanish presentations will have a brief English summary at the end of their presentations. And then we will do a question and answer off of our YouTube streaming chat room. So we ask those of you who are interested in asking a question to please identify yourself and where you're from, and we'll field a few questions from there pending time. And with that, I'd like to introduce our first speaker. Dr. Jay Menon is currently a visiting Senior Fellow at the Institute of Southeast Asian Studies in Singapore. He was previously a lead economist at the Asian Development Bank. He will be speaking to us on the economic and social impacts of COVID-19 in Southeast Asia. Over to you, Jay, and thank you for joining us today. Thank you, Ha-Young, and hola to everyone. I'm very pleased to be here this morning with you. I'm afraid that my presentation will have to be in English. Believe me, you don't want me to try and present it in Spanish. But I thank the organizers for inviting me again. My comments today will be based on a few blogs that I've written recently on the economic impacts of COVID, and also on some of the social consequences of lockdowns especially. And I think the organizers will be sharing these with you. So if you want more information on what I'm going to be saying, please have a look at those. Otherwise, you can, in the age of Google that we live in, you can just type in my name and COVID-19, and you'll find all of these blogs anyway. So I think that's perhaps an easier way of doing it. Now, the first point I want to make in my presentation is that COVID-19 is first and foremost a human tragedy. I think we need to remind ourselves of this reality, especially now where the
conversation seems to be shifting from health crisis to an economic crisis. But it was, and will always be a human tragedy. But as we are now more than 4 months into when the first case was identified in late December in Wuhan, China, we are now thinking about the consequences of the measures we've put in place to try and limit the spread of the virus itself. With that qualifier about how it is first and foremost a human tragedy, the rest of my talk will focus mostly on the economic impacts and also some of the social impacts of curtailment measures or the measures that have been put in place to limit the spread of the virus rather than the effects of the virus itself in infecting people. Right. And I've been asked to talk mostly about the Southeast Asian region, which I know better than others. But I think a lot of what I will say about Southeast Asia may also have implications for South America and the Latin American regions. Now, firstly, there are many studies already that are out there estimating the economic impacts on the world, on individual countries and regions. The IMF has already come out with a very gloomy outlook, with the world economy expected to contract by 3% this year, but with quite a sharp recovery next year. Although I think the longer this virus lasts, the more tentative that quick and V-shaped recovery is likely to be. And the IMF might very soon revise some of those projections, as others are doing as well, including the ADB and the World Bank. But the numbers vary greatly. From relatively minor, I guess, to maybe a drop of 2 or 3% on individual countries, to quite drastic or apocalyptic, 7 to 10% and more. But all of them have a rather negative outlook. There is a growing consensus that this will be the worst economic downturn since the Great Depression in the 1930s, and maybe even worse than that. We still don't know. But certainly much worse than the last major crisis, which was the global financial crisis in 2008, with rolling recessions around the world, and maybe even a depression. But as I said, every forecaster has his or her own estimate of the drop in economic growth and every other economic variable. So I think it's probably more useful not to just go through all these numbers, but rather to try and understand what's underlying these assessments or the transmission mechanisms that produce these different numbers. The transmission mechanisms in Southeast Asia very much pivot around the regional supply chain. Southeast Asia is very much part of the global production network, with China as a hub, the assembly hub. And so most of the countries in Southeast Asia, especially the original ASEAN countries, Malaysia, Singapore, Thailand,
those are the three main countries in the supply chain, but also Philippines and Indonesia, and certainly Vietnam, which is a latecomer but a significant player in regional supply chains. The other new members like Cambodia, Laos, and Myanmar are slowly but surely getting involved. But the impact on supply chains are already evident. There's been great disruption. Supply chains are fantastic things. They produce great benefits in efficiency, but they're also very fragile. So if there's one break in the chain, the whole system can collapse. So Southeast Asia is tied together by these supply chains, and they have been greatly affected, coming out of China initially, but now reverberating throughout the system. Of course, we can see other immediate impacts in travel, in tourism, and all the related industries, hotels, and the like. And these are continuing, although as lockdowns get eased, the hotels and other industries may get some reprieve, but the airlines might have to still wait for some time. The lockdowns are also affecting labor supply. People who cannot work from home, especially, are suffering huge reductions in productivity, and output is dropping sharply in manufacturing in particular. But in many service industries, the use of technology is helping limit the impacts. And again, I think this webinar today is a good example of how things can still continue quite effectively using technological aids. But overall, these supply chain disruptions and disruptions to travel, tourism is causing a sharp drop in demand. And this drop in demand is compounding in the sense that these factors will feed on each other through their impact on economic growth. So a drop in demand results in lower economic growth in the first round, and then lower economic growth will cause a drop in demand in the second round. And the cycle will continue going forward. And the short run effects can be magnified and be extended into the long run through the cycle. Right. The highest cost, however, is likely to come from the so-called intangibles, the things that we cannot see or measure very well, but are very real. These are things like the negative sentiment, overall negative sentiment and uncertainty, general uncertainty about growth and its components. And this is what is already affecting financial markets and will eventually feed into lower real investment, consumption, and again, growth going forward. Now, what does all of this mean? If we end up with prolonged recessions around the world or even a depression, unemployment and poverty will rise sharply, and this is despite the mounting stimulus measures being contemplated by different countries. Right. Now, let me move on in the next 7 minutes or so that I have to talk about some of the impacts that are particularly relevant for developing countries
Southeast Asia is still a developing region, although it's highly diverse. But I think this will have perhaps more relevance for many parts of your regions. And so I think the social consequences of drastic measures or draconian measures like lockdowns are particularly important as these lockdowns continue to be extended. In Southeast Asia, they are in their second month already in many countries. And you find that some are easing some restrictions, but others continue to extend them. Now, the poor in these countries, as they are around the world, are particularly susceptible to these lockdown measures. They will suffer more than anyone else. In fact, they are suffering in many ways. They are more susceptible to infection as well from the disease because of the living conditions, poor hygiene, high congestion, low immunity through malnutrition. And so they will be more susceptible to the infection and more likely to succumb to the infection if infected. They're more likely to die from the infection than the non-poor. But they are certainly likely to suffer a larger burden of curtailment measures being put in place. And there are a number of reasons for this. But first, let me address this question of why some countries are using such drastic measures when there is no apparent reason based on data. Right? The data in many countries, many developing countries, doesn't justify such a drastic response. You can see that the numbers in countries like Malaysia are still relatively low, and Philippines, they're all around 10,000 infections. The number of deaths are also not very high. Philippines around 700. More people over this period have died from hunger-related diseases. Multiple have died from other illnesses than the virus. So why are they doing this? I think, firstly, we have to recognize that the data is very limited because of limited testing. And testing is limited because of lack of capacity. Sometimes the test kits are not available. Again, these are all functions of the country being poor. So the governments probably don't trust the data that they have. And so even though the data doesn't suggest any evidence of rampant community transmission, they are responding as if there is. Lockdowns are being pursued not as a final option, but as the first option. This is because they fear exponential explosion of infections because they don't trust the numbers coming out of the testing data. And their healthcare systems are also relatively poor in these countries. And so should a massive community breakout occur, healthcare systems may not be able to cope with the explosion. And so they are more likely to try and take drastic measures to prevent the possibility of exponential outbreak. So prevention is better than cure, especially when there is no cure yet. And even treatment options are quite limited.
But shutdowns are not always justified because it depends on the costs as well of the shutdowns. And these costs can rise exponentially also the longer they are in place. And we need to consider the ground realities in deciding whether lockdowns can actually work in the first place and whether they are then the best option going forward, especially after having been in place for some time. So maybe you can justify lockdowns initially because of fear of exponential spread, but after 2 months, I think we need to carefully consider the costs that are rising very sharply, especially on the poor. Now, if you don't have access to running water in your home, then you cannot but be forced to violate lockdowns. People will have to leave their homes to gather in public utilities to collect water uh, maybe once, twice a day. And this again poses risks to infection spread. If you don't have adequate sanitation within your premises where you live, you will be forced to break the lockdown and wander outside your home. And of course, if you don't even have a home, a proper dwelling, then stay at home notices are meaningless. Just like work from home options are meaningless for those that are unemployed, that are in the informal sector, or for the very poor that have to scavenge for food to survive on a daily basis. So all of these ground realities should be considered in designing our response to COVID-19. If violations are inevitable because of these conditions of high poverty, then we need to look at alternative measures that can keep the virus spread in check, but do not force huge costs and burdens on the poor when there are no safety nets available. All of this can be addressed if social safety nets can compensate people for remaining at home. But in poor countries, uh, social protections are limited. They cannot last for very long periods of time, and they are usually not broad-based. And governments that promise compensation might find themselves in difficult spots in reaching the very poor. And you have to ask, why is it that suddenly such support should be available during the worst of times? And we are living in the worst of times right now. Why they should be available now when they weren't available in good times, when economic conditions were favorable. And so I think the reality is that in poor countries, the poor are usually invisible in many ways, like the virus itself is invisible. And um, you'll find that they will suffer an inordinately high burden of lockdown measures. I've reached my time limit, so let me then conclude by saying that I think the economic impacts will be quite extensive across the Southeast Asian region. Um, the, uh, the curtailment measures are affecting the poor uh, disproportionately compared to other countries. And in designing these measures,
we need to consider ground realities. The time has come to remove some measures that might affect the poor more than others without compromising the whole lockdown. Public transport can be brought back in many places, and social distancing can still be applied because it's unlikely to be congested during a lockdown. Similarly, Pakistan, for instance, has allowed construction to continue recently because millions of the poor are employed in construction. And we can try and include the social distancing in opening up slowly without actually compromising the overall effort to keep the virus in check. So, with those comments, let me stop there. I thank you for your attention and look forward to your questions later on. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you very much, Jay. With that, I'm going to hand our virtual mic over to Dr. Laura Ruiz, who is our GDLN Regional Board Representative from Latin America and the Caribbean region. She's also the Vice President of Relations and Development and Director of Institutional Programs at Tecno Monterrey in Mexico. And before I hand it over to you, Laura, just a quick reminder, those of you speaking, if you can just speak as close to the mic as possible, that would help for the audio level on the YouTube streaming link. Thank you. And over to you, Laura. Thank you. Thank you, Dr. J. We really enjoyed your conversation. And now, ahora nos movemos a español. La verdad es que es un gusto poder, como dice Haiyun, llevar a la práctica este cuarto encuentro que nos ayuda a estar más conectados a pesar de la tecnología y de los retos que tenemos. Bueno, pues este es un medio de estar más cercanos. Entonces es gracias a esa tecnología que podemos encontrarnos juntos esta tarde. Y lamentablemente, como decía el doctor, el tiempo es corto. Su mensaje al final fue fuerte cuando nos decía que los pobres en estos países se volvían tan invisibles como el virus. La verdad es que ahí tenemos muchos retos que enfrentar, muchas cosas que discutir, que pensar. Y bueno, estaremos viendo, analizando a través de nuestros ponentes que hablaran en español sobre la región latinoamericana, cómo se ven estas realidades en este contexto. Entonces, para empezar, le vamos a pedir a nuestro un muy querido amigo nuestro, que muy querido desde Latinoamérica y desde todo el GDLN, a Enrique Maruri, director de Incidencia y Ciudadanía de Oxfam Intermón, que nos platique un poquito sobre su perspectiva. Ellos han hecho grandes estudios sobre el tema y sobre la región, y él hoy nos va a tocar algunos puntos sobre las encrucijadas del desarrollo en América Latina en tiempos de COVID-19. Agradecemos en especial a Enrique su presencia. Él está desde España, desde Madrid. Son 2 de la mañana para él, por eso Haiyun al iniciar decía buenas noches, buenos días, buenas tardes. En fin, estamos en tiempo real. Y Enrique, gracias por el esfuerzo, gracias por estar aquí. La voz es tuya. Bienvenido. Buenos días, ¿me escuchan? Muy bien, Enrique, adelante. Gracias, Laura, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente son las 2 de la mañana, pero también creo que es una muy buena oportunidad para poner en común muchos análisis y muchas reflexiones que están ocurriendo en estos tiempos de COVID. Lo primero que quiero hacer es agradecerle a GDLN, al KDI y al TEC de Monterrey por la invitación a este espacio. De verdad que parte de las cosas que están cambiando en el mundo es que ya no hay un lugar donde los problemas ocurren. Los problemas hoy son globales y las soluciones también son globales. Déjeme empezar con señalar algunos de los impactos que como Oxfam hemos identificado y que se cortó, y que consideramos determinantes en los próximos
en los próximos meses, porque realmente esta es una crisis que durará meses, pero se prolongará por años. Lo primero es que hoy hay 295.000 personas fallecidas. Es la dimensión del desastre, como señalaba mi antecesor, es gigantesca. Es decir, el tsunami de 2004, que tal vez es el evento catastrófico de mayor magnitud que habíamos visto, eh, hubo 230.000 fallecimientos. Y estamos diciendo que en este momento hay 294.000 y todavía estamos lejos de haber alcanzado el pico de la pandemia. Es decir, nunca en la historia reciente habíamos enfrentado una situación de este tipo. La mitad del mundo está confinada y realmente no se sabe exactamente cuándo vamos a poder salir de esta situación, porque el confinamiento será cíclico, al parecer, en muchos países, es decir, tendremos etapas de confinamiento, desconfinamiento, dependiendo de la capacidad de los sistemas de salud de atender la población infectada. Yo he compartido en el chat algunos documentos, algunos correspondientes a Oxfam, otros artículos de mi autoría en El País y en La Silla Vacía, que son medios para los que escribo, em, que sirven un poco para ilustrar esto que yo estoy señalando aquí. Quienes quieran, pues pueden consultar en más detalle los artículos que están en el chat. Nosotros estimamos en Oxfam que, y realmente es a partir de un estudio que hace el Imperial College del Reino Unido, que esta crisis puede dejar más de 500 millones de nuevos pobres. Si la población global son 7.7500 millones de personas, pues pueden imaginarse el impacto tan severo que tendrá esta crisis. Los sistemas de salud probablemente se colapsarán en muchos países. España tiene uno de los sistemas de salud más amplios y ejemplares en el mundo y estuvo en el límite de colapsar. Tuvo que habilitarse un espacio como el IFEMA, que es la Feria de Exposiciones, para albergar un hospital gigantesco en Madrid. Esto solo para señalar si aquí el sistema sanitario estuvo bajo presión, pues la situación en otros países donde el número de camas por habitante en cuidados intensivos es tan baja, pues seguramente será muchísimo mayor, porque es cierto que hoy la crisis todavía está muy desarrollada en el norte, en Europa, Estados Unidos, China y algunos países como Corea. Todavía no llega con fuerza a países como África. América Latina en este momento sí ya tiene países como Brasil, Perú y el propio México, que ya tienen niveles de contagio considerables. Otro de los elementos a destacar es la carga de cuidados, cómo se ha disparado, digamos, y cómo se ha afectado. Y creo que hemos aprendido a entender que la economía de los cuidados, que está sumergida, precarizada, mal pagada, normalmente además en manos de las mujeres, pues esta crisis solo demuestra que los cuidados son fundamentales y que la economía nuestra no ha sabido gestionar los cuidados. Y creo que es algo en lo que tendremos que aprender muchísimo más. Otro tema a destacar es la violencia de género, que se ha disparado significativamente en algunos países como consecuencia del confinamiento. Y es un aspecto que nos preocupa significativamente por los impactos que puede tener en el mediano y largo plazo y que ya está teniendo en el corto. Vamos a América Latina. Hay muchos estimativos, pero en general se plantea que esta crisis dejará alrededor de 30 millones de nuevos pobres. Y si
y además se incrementará la desigualdad, que ya es de hecho vergonzosa. Somos en América Latina la región más desigual del mundo, donde pues el 1% más rico concentra el 41% de la riqueza. Es decir, esto es realmente grave y la crisis, como lo señalaba mi antecesor, el profesor Dayan, pues seguramente generará aún más desigualdad. Otra preocupación es que en América Latina hay más de 170 millones de personas que trabajan en la informalidad y esta gente pues, no está, ha quedado en el limbo, no tienen en ningún sistema de protección social y por lo tanto pues tienen que salir a buscar su sustento diario. Y esto es una gran preocupación porque las medidas de confinamiento se conflictúan con estas realidades, como bien se ha señalado previamente. Y hay una población de migrantes gigantesca, tanto particularmente población venezolana que se ha desplazado a países como Colombia, Perú, Chile, pero al resto del continente en general. Hay más de 4 millones de venezolanos que han migrado y lo mismo ocurre con la población en Centroamérica que migra hacia el norte. Muchos se quedan en México, otros llegan a Estados Unidos a pesar de los gastos en muros y demás que hace el gobierno de los Estados Unidos. Y esto creo que también es un elemento a considerar, y es que las medidas que se adopten tienen que considerar la realidad de estas personas que están migrando por situaciones, saliendo de crisis. El coronavirus muy seguramente disparará la brecha de género. De hecho, ya en América Latina una mujer recibe de media el 68% de lo que recibe un hombre por el mismo trabajo, no estamos hablando de diferentes trabajos. Casi el 30% de las mujeres no tienen ingresos, entre otras porque tienen que asumir la carga de los cuidados que no está remunerada. Y es muy probable que esta crisis lo que haga es que aumente la brecha de género y por lo tanto tendrá que pensarse en medidas para enfrentarlas. Y el otro elemento que también es muy importante señalar es la brecha digital, porque muchos niños y niñas se han quedado sin educación, mientras algunos de los hijos de las clases más pudientes han mantenido su educación porque se conectan a Internet y pueden mantener sus clases y mantener el contacto con sus compañeros por Internet, como lo estamos haciendo nosotros en esta sesión. La realidad es que una buena parte de los hogares en América Latina no tiene acceso a Internet y por lo tanto se ha quedado rezagado y una cantidad considerable de menores en este momento no pueden estudiar y esto generará una brecha educativa significativa. Estos son los impactos. Me muevo a las soluciones porque hay cosas que hacer. Como en todas las crisis son también momentos de oportunidades. Y hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que se deben hacer y que es urgente hacer. Y creemos que lo primero es proteger a las personas. Y creo que ese debe ser el énfasis de las medidas. La crisis del 2007, que afectó particularmente a los países del norte, particularmente a Europa, enseñó que en ese momento quienes se rescataron fueron las empresas, los bancos, eh, pero se dejó por fuera a las personas y las personas pagaron el costo de esas crisis. Pues esta crisis tiene que enseñarnos que esta vez hay que invertir en las personas, en cuidar el trabajo y en cuidar sus sistemas de protección social. En este sentido, medidas como la renta mínima garantizada, antes eran medidas que se consideraban de izquierdas y que no tenían ninguna capacidad de ser implementadas, pues se han puesto sobre la mesa. En el caso de América Latina, la CEPAL está hablando de un modelo de renta mínima garantizada. Creemos que es el momento de pensar en esquemas como estos, que aseguren una renta mínima de aquellos hogares que estén más afectados o que sean vulnerables, que serán muchos en esta crisis. Y creemos que es mejor que se invierta en modelos de renta mínima garantizada
que dejar a la población sin ningún tipo de protección. Será fundamental una reflexión en ese sentido. El otro tema es la revalorización de lo público. Es muy importante que esta crisis nos enseñe la importancia de invertir muchísimo más en sistemas públicos, tanto de salud como de educación. No habrá ninguna otra manera de superar esta crisis si no es invirtiendo y revalorizando la inversión de lo público. Un tercer elemento que consideramos fundamental es la fiscalidad. La fiscalidad en su amplia concepción. Por un lado, será fundamental considerar, como ya está ocurriendo, el aplazamiento del pago de la deuda de muchos países. En este momento, el FMI y muchos otros países, el G20, ha impulsado medidas para que los países no deban pagar el costo se aplace el pago de la deuda por un año. Pero estas medidas solamente en este momento cobijan a los países menos desarrollados, no a los países de renta media. Y realmente creemos que deberían extenderse a todos los países, incluidos los de renta media. Porque en este momento, más que el pago de la deuda, lo que hay es que salvar a las personas. Y poder aplazar el pago de las deudas o cancelar deudas a países altamente endeudados permitiría que esos recursos se invirtieran en lo público, que es lo que en este momento es más importante. Complementario al tema de la deuda, será fundamental que se invierta más en cooperación. Los recursos de cooperación internacional serán fundamentales, y no solo los recursos, sino el conocimiento. La vacuna, por ejemplo, contra el coronavirus, solamente será lograble si hay una cooperación amplia entre los diferentes países. Y en este sentido será fundamental que se amplíen los recursos de cooperación internacional. Las señales no son tan positivas, sinceramente. No ha habido grandes anuncios de cooperación y creemos que esto será un aspecto importante. Y hay una tercera dimensión de lo fiscal que tiene que ver con las reformas fiscales y tributarias que deben ocurrir en nuestros países. Una buena parte del recaudo en América Latina se concentra en impuestos al consumo. El 61% de los ingresos tributarios dependen de impuestos al consumo, que son claramente regresivos. En vez de los impuestos que graban la renta y la riqueza y la propiedad en América Latina, solamente los impuestos que graban la renta, la riqueza y la propiedad solamente representan el 21,5% de los ingresos tributarios. Habrá que pensar en ajustar los sistemas tributarios y tendrá que lucharse para que la evasión y la elusión, que suponen una pérdida de casi el 7% del Producto Interno Bruto, que no es cualquier cosa, pues realmente se reduzcan, porque eso será la alternativa para poder financiar sistemas de protección como el de la renta mínima garantizada. Otra solución importante tiene que ver con el papel de las empresas. Las empresas en la crisis han enseñado que pueden ser agentes de transformación y en las empresas pueden estar soluciones. Muchas empresas se han volcado a cambiar sus líneas de producción por completo, precisamente para poder producir mascarillas. Otras empresas han reorientado sus negocios para poder asegurar el trabajo de muchas personas. Entonces creemos que las empresas tienen que replantear su forma de actuar y volverse factores de cambio y parte de la solución. Hay muy buenos ejemplos y creo que esta es una de las cosas positivas de esta crisis y es que las empresas tienen una capacidad reactiva, inclusive mucho mayor que la de muchos gobiernos, y creemos que será muy importante que las empresas realmente se ajusten a, a las nuevas realidades y protejan no solamente a sus propietarios, sino a todos aquellos que están alrededor de su cadena de valor, los proveedores, pero también los clientes. Y como digo, hay muy buenos ejemplos que creo que nos permiten ser optimistas sobre el papel de las empresas. También es muy importante que la fiscalidad de las empresas sea la adecuada, que no haya más evasión ni elusión, como efectivamente ya lo he señalado. Y lo último que señalaría es que esta crisis tiene que servir para que la región, particularmente América Latina, transforme su modelo económico.
modelo económico de América Latina está basado en la producción de commodities, de materias primas, es en buena medida el eje de nuestras economías, unas con mayor y menor grado, pero será muy importante que la crisis nos permita realmente transformar el modelo económico y centrarnos en, en, en sistemas productivos y en sectores productivos que realmente correspondan al siglo XXI y que no estén centrados exclusivamente en los commodities. La crisis del coronavirus pasará, la crisis del cambio climático se quedará y tendremos que ser muy cuidadosos en cómo adoptamos esas transformaciones del sistema económico para que realmente nos podamos ajustar a los nuevos tiempos. Esas serían las consideraciones. Yo voy a tratar de hacerlo en inglés ahora un breve resumen. Me centraré sobre todo en las soluciones porque creo que el diagnóstico está bastante amplio. Basically, I'm going to try to summarize my what I have said, not regarding the impact because it will take a lot of time, but also in what to do. So first of all, protecting the people. That's the main message. I mean, we have to learn from previous crises that there is a huge need to protect people. So that's the measures like the universal basic income, which look quite impossible before, are critical at this moment. So that's the first message. Second one, we need to invest in public issues. In public investment is critical in health, education, and social protection. At this moment, that's the priority. That should be the priority. Because I hear a lot, we need to save the states, the companies, but we need to save people. That's the main message. The third element is, the third issue is related to fiscal elements, debt payment. I mean, canceling the debt payment. We have made a lot of progress regarding highly indebted countries, but we need to go beyond that. Middle-income countries need also some support regarding the cancellation of debt payments. International cooperation will be critical, and cooperation based on knowledge sharing will be crucial, because the vaccine, for instance, can only be identified and if there is a lot of cooperation around. And fiscal reforms are critical also. Somebody could think, investing in fiscal reforms at this moment is very difficult, but that's the need. We need to invest in fiscal reforms right now because in the region, in Latin American region, our fiscal system is very precarious and very dependent on regressive taxes. The role of companies, that's another key dimension. This crisis has shown that companies are part of the solution, and understanding the role of companies and supporting those companies that invest not only in for protecting the interests of the owners, but also for, that they invest in the value chain, and also they protect clients. These are the companies that are more relevant at this moment. And finally, the transformation of the economic system. As I was saying before, the coronavirus crisis will pass at a certain moment, but the climate change crisis will continue. So that we need to really think in investing in the transformation of our economic system. So these are key elements. And finally, we need to take into consideration the gender dimension of this crisis. The crisis doesn't affect everybody at the same level. Women and children are a lot more affected. So specific measures to protect them are critical. So I leave it here. Thank you very much.
Muchas gracias, Enrique. La verdad es que es un gusto escucharte siempre y sobre todo el que te hayas centrado en los problemas, ¿cierto? Pero también en las acciones que se podrían implementar para salir adelante. Bueno, justo con ese espíritu, ¿qué podemos hacer? Y un poco ir viendo más a fondo el análisis del caso mexicano. Hemos invitado a la maestra Mariana Campos, que es coordinadora del programa de gasto público en México Evalúa. Muchas gracias, Mariana, es un gusto tenerte. Gracias por aceptar. Y la invitamos porque ella nos va a platicar un poco sobre los impactos de la situación fiscal en México, justo en lo que comentabas un poco, Enrique, y durante el COVID y la respuesta del gobierno mexicano ante el COVID en comparación con otros países. Muy brevemente les digo que Mariana es licenciada en Economía por el ITAM y graduada con honores como maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Carnegie Mellon. Es coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa desde hace 7 años. Se ha desempeñado como consultora asociada en varios despachos. Al inicio de su carrera trabajó en el gobierno federal en la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sus áreas de experiencia son finanzas públicas, gasto público, gobernanza, infraestructura y contrataciones públicas y ha publicado varios estudios en sus áreas de especialidad. Tiene además una amplia trayectoria como consultora y bueno, ha hecho un análisis profundo de lo que está sucediendo en México y hoy nos va a compartir un poco su visión, sus expectativas y algunas ideas de lo que podríamos hacer para México y para Latinoamérica, para todo el grupo de países que formamos parte del CDLE. Estos temas son muy importantes y hoy, como sabes, están con nosotros países hermanos de Centro y Sudamérica, que son parte de esta alianza global y que también se están enfrentando a muchas de las crisis que estamos viviendo, no solamente la sanitaria, sino también la económica. Entonces, espero nos puedas ayudar un poco a ver el caso mexicano, pero también un poco tu opinión sobre la región. Muchas gracias y bienvenida. Muy buenas noches, gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes y de platicar lo que estamos observando en México desde México Evalúa. Traigo una presentación, pero mi plática va a ser mucho más amplia. Traigo algunos slides para que no se aburran y bueno, ya saben, siempre es difícil ser el tercero ya después de pláticas un poco largas. Espero que les sea interesante. Voy a comenzar por plantear un poco cómo estamos viendo la situación económica en México y el impacto que empieza a tener en la parte fiscal, cómo el gobierno está aprovechando los instrumentos fiscales para atender esta crisis, para financiar programas de apoyo y también hablar como de los costos que podría tener esta recesión y esta pandemia en México en los próximos años. También voy a abordar ideas que he construido junto con otros colegas economistas en México. Estamos participando mucho en las conversaciones públicas para construir soluciones. Y lamentablemente no tengo muy buenas noticias. Yo creo que parte de los retos, Enrique nos hizo favor de describirlos ampliamente y creo que en México son muy parecidos. La verdad es que no tengo buenas noticias. Si pasamos a la primera slide, uno de los principales problemas que nosotros percibimos es que el gobierno mexicano no está aceptando ni la profundidad ni la magnitud de la recesión o del shock económico que vamos a vivir en México. Hay que resaltar también que México no tuvo un buen año 2019, mientras en muchos países del mundo fue un muy buen año, económicamente hablando, en México no lo fue. Hubo una contracción en la inversión, tanto pública como en la privada, y tuvimos un crecimiento
de cero, es decir, la economía mexicana no creció durante 2019 y entonces no tenemos como un buen preámbulo. En este año, el gobierno está reconociendo que la economía de México va a caer un menos 2.9%. Y esto, desde luego, no coincide con lo que están esperando los principales analistas mexicanos e internacionales sobre la economía mexicana, en donde nosotros vemos que la caída en el crecimiento, de acuerdo con estos analistas, oscila entre el 6 y el 9%. Entonces ahí vemos de entrada que el planteamiento del gobierno está basado en una percepción de un choque económico menor. El problema de esto, siguiente por favor, el problema que tiene esto es que, bueno, de entrada el boquete fiscal que va a tener que enfrentar el gobierno puede ser muy distinto, porque desde luego con menor crecimiento económico, esto puede afectar la recaudación de impuestos en México y mientras el gobierno espera una caída que está ahí marcada con el color verde de menos 155 mil millones de pesos, en realidad si consideramos lo que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional espera en decrecimiento de económico, pues casi se duplica la pérdida, ahí está en un 297 mil millones de pesos de pérdida de ingresos. Entonces, definitivamente estamos ante una situación que no está siendo, en mi opinión, bien atendida. Siguiente, por favor. No solamente tenemos el problema de los ingresos tributarios, sino que el caso de México es sui generis, porque el gobierno también se financia y financia programas con ingresos que provienen de la venta de petróleo de su empresa estatal llamada Pemex. Y lamentablemente, además del problema de COVID, tenemos una crisis en el mercado petrolero que inició por otras situaciones, pero que además está siendo agravada por la pandemia, por lo que el precio del petróleo está verdaderamente por los suelos. El gobierno había presupuestado un precio de $49 por barril, pero en realidad ha ido bajando y si ustedes observan, en abril de 2020 teníamos un precio de poco más de $12 por barril. Entonces, eso desde luego ha representado un boquete fiscal también para las finanzas públicas y no obstante que, bueno, el gobierno tiene cubierta una parte de esta pérdida en los ingresos petroleros porque todos los años está adquiriendo un seguro para sus ingresos que lo cubren ante escenarios de pérdida como es este caso, pero no todos los ingresos están cubiertos. La verdad es que no sabemos exactamente cuánto está cubierto, dado que no es una información que el gobierno haga pública. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, pues ahí me voy a detener en esta slide, la voy a comentar un poco más al rato. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que el gobierno va a tener que básicamente endeudarse más de lo que está previendo y está teniendo una actitud muy estricta en el manejo de las finanzas públicas y está muy renuente a la deuda. Y eso nos preocupa porque en realidad, pues en esta ocasión no hay manera de sobrevivirla sin endeudamiento y esto también ha ocasionado que esté reacio a financiar programas de apoyo al empleo y programas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, la política fiscal realmente no está siendo utilizada en México. En este momento, los paquetes de ayuda a las personas y a las empresas están siendo operados o implementados a través de instituciones también del gobierno, pero que no dependen de la decisión del Poder Ejecutivo, del presidente. Me quiero referir a lo que está haciendo el Banco Central,
que es un organismo autónomo y profesionalizado del Gobierno de México, y este banco, a través de regulaciones y de intervenciones en el sistema financiero, está implementando políticas para ampliar la liquidez en la economía y que las personas y las empresas puedan acceder a más crédito. Por un lado, se consiguió que los bancos estén postergando los pagos por lo menos 3 meses de tarjetas de crédito, hipotecarios y créditos personales. También se está facilitando un paquete bastante bueno de crédito para las empresas que me parece que supera los 3,5 puntos del PIB. Es bastante generoso. El problema con esto que nosotros vemos es que, como ya lo comentó Enrique, México, como muchos países de América Latina, tiene más de la mitad de su economía en la informalidad. Y esto hace que las empresas y las personas, no todas, puedan acceder al crédito de la banca comercial. Hay también ayuda a través de la banca de desarrollo, en donde también se está atendiendo a empresas o a personas en la informalidad, pero con montos muchísimo menores, ¿no? Entonces, nuestra gran preocupación está, por un lado, siendo cubierta con apoyos. Además, tenemos que reconocer que la política financiera sola la verdad, no representa un paquete completo de ayuda. Si nosotros miramos al mundo, vemos que muchísimos países tienen unas intervenciones variadas en donde también hay acciones por parte de la política fiscal con el financiamiento de apoyos al empleo, es decir, subsidios directos, ya sea a las personas que han quedado desempleadas o incluso para prevenirlo, apoyar a las empresas condicionando a que mantengan la nómina, apoyarles al pago de la nómina. Por otro lado, también se está utilizando vía impuestos, las prórrogas de los impuestos, descuentos en los impuestos, incluso subsidios en los impuestos. Ninguno de estos, o muy poco de estos programas se está llevando a cabo en México. Quiero mencionar lo que está haciendo el Infonavit, que es una organización también pública y que tiene acreditados, tiene un grupo de acreditados con créditos de vivienda, y a las personas que han quedado desempleadas, que tienen estos créditos de vivienda, les ayuda con su pago del crédito por 3 meses. Es un subsidio el que está dando, lo cual es una buena acción, pero también sin duda es de muy pequeño tamaño y no ayuda completamente a arreglar el problema que enfrenta México. Realmente necesitamos que el gobierno pueda endeudarse un poco más para que se puedan financiar estos programas. Estamos calculando que si se diera un ingreso por 3 meses a casi la mitad de la población en México que lo va a requerir, podríamos también apoyar a algunas empresas con sus pagos a la seguridad social. Son cuotas, una especie de impuesto que deben pagar las empresas en México para contribuir a los beneficios sociales de los empleados en la economía formal, y además dotar a los servicios de salud pública de mayor capacidad para hacer frente a la pandemia. Creemos que el gobierno tiene que hacer una inversión que ronda los 4 puntos del Producto Interno Bruto. Y con esto podríamos aspirar en México a que el desplome económico sea menor. Esto es algo muy estratégico, porque si el gobierno sigue viendo el endeudamiento como un instrumento exclusivamente contable, no va a entender que tomar esta deuda podría ayudar a que el indicador deuda-PIB sea mejor de lo que va a ser si no toma esta deuda, ya que si el crecimiento económico no cae de manera tan severa, el peso de la deuda en la economía va a ser menor. Entonces, esto implica tener una mirada y una visión estratégica de la política fiscal que en este momento no veo en México.
quiero detenerme un poco a hablar de los problemas que vemos también en el gasto a la salud y de cómo no solamente es importante proteger el empleo y la parte económica, sino la vida de las personas. Y México tiene una deuda crónica con el tema de los servicios de salud. Es la 15ª economía del mundo, es un país grande territorialmente y muy poblado también. Ahí ocupa, me parece, un lugar 13 más o menos. Y lo que ha pasado es que gasta el gobierno muy poco en los servicios de salud pública. Por ejemplo, nos comparamos muy mal con Chile, que es un país de América Latina también en desarrollo, y nos comparamos muy mal con Brasil, que es un país también grande con muchos retos de desarrollo como México. México está gastando alrededor de 2,5 puntos del PIB en salud, mientras que Chile, por ejemplo, gasta 5 puntos del PIB y bueno, en la OCDE podemos ver países que gastan de 7 a 10 puntos del producto, en donde nuestra comparación es paupérrima. Entonces, hemos ido acumulando unas deficiencias en la capacidad instalada. Todo el tiempo están saturadas las clínicas de manera regular. Entonces, imagínense ahora con la pandemia. Si nosotros analizamos datos, por ejemplo, de las camas que hay por cada 1,000 habitantes y el número de enfermeras también en relación a la población, así como el número de doctores, estamos muy rezagados, ¿no? En el caso de las enfermeras, el rezago es alrededor del 65% menos de lo que tienen países de la OCDE como España, Italia, que pasaron un momento muy difícil con esta pandemia. Tenemos también además el problema de la concentración de los hospitales en ciertas zonas geográficas, que en este momento la pandemia en México, desde luego, ha golpeado más las zonas urbanas donde tenemos los hospitales y las clínicas, pero poco a poco va a ir cubriendo los municipios lejanos, en donde hay muy pocas, en mi opinión, instalaciones capacitadas para atender COVID, como por ejemplo son los hospitales de segundo y tercer nivel de atención médica. Para darles un ejemplo, aquí tengo un gráfico que muestra la evolución de la infraestructura, del gasto público en infraestructura, en inversión física del gobierno de México. Vemos cómo es un gasto que ha venido cayendo con el tiempo y que si vemos en el año de 2020, de cada 100 pesos que se asignaron en el presupuesto público a la inversión física, solamente 1 peso va a la salud. Entonces, eso nos dice que no es una prioridad en el presupuesto y que en este momento, lamentablemente, no estamos viendo un aumento en el gasto a la salud, por lo menos hasta el mes de marzo, en donde ya se había oficializado el confinamiento y las medidas de confinamiento, sí, en México. Ese primer trimestre el gobierno ya publicó sus informes con datos de ese gasto y no vemos un cambio en el gasto. Lo que vemos es que sí ha habido una redistribución en los gastos, pero no un aumento. Y nos preocupa porque se está, por ejemplo, disminuyendo drásticamente el gasto administrativo del sistema de salud, que en este momento, desde luego, es muy importante el gasto a la atención a la salud, es lo que se está haciendo, quitando gasto administrativo de la salud para ponerlo en el gasto a la atención a la salud. Entiendo que se tenga que hacer, pero quizás lo ideal era no disminuir nada de este gasto porque hay muchos trámites administrativos importantes que hacer, dado que en México no tenemos un solo sistema de salud pública. Tenemos varios sistemas que tienen que interactuar y sus administraciones tienen que interactuar continuamente. Entonces nos preocupa mucho que no se esté dando la prioridad al gasto en salud como debería de darse. Y dentro de los 4 puntos del PIB que yo mencionaba anteriormente, incluimos alrededor de 1 punto del PIB para el sistema de salud, porque mientras no tengamos vacuna y mientras no tengamos antiviral, el sistema de salud va a mantenerse estresado. Siguiente, por favor. Eli, ¿puedes mover la slide, por favor? Ya.
Entonces, aquí vemos cómo está la evolución de la deuda en México. El gobierno está pronosticando, ahorita estamos en la columna verde, 45 puntos del PIB, está pronosticando 52 puntos del PIB y nosotros creemos que habría que llegar a 56 puntos del PIB para que entonces podamos proteger el empleo, acortar el tamaño de la recesión y dotar al sistema de salud de una capacidad mayor. Es importante mencionar que lamentablemente ya estamos viendo muy malas noticias económicas en México. Han salido los datos del empleo en abril y son francamente devastadores. Se han perdido entre febrero de este año y abril 765,000 empleos formales y además solamente en abril perdieron 451,000 empleos formales. Hay que resaltar que la mayor pérdida de los empleos está todavía en los niveles de ingreso bajo, en los jóvenes y en los trabajadores eventuales. Entonces, esto lo que va a ocasionar es golpear a las clases más bajas de ingreso. Por otro lado, hemos también visto que lamentablemente no solamente estamos perdiendo empleos, estamos perdiendo registros de empleadores, es decir, esto es una primera estimación de la quiebra de empresas en México. Y quiero decirles que la pérdida que se observó en abril de la que se tienen datos en México. Entonces, el gobierno está esperando que la recuperación de esta recesión sea en forma de V chica, de V, pero creemos que ni siquiera va a ser de U, sino va a ser de L, es decir, una recuperación de la cual todavía no sabemos cuándo vamos a salir. Siguiente, por favor. Siguiente, perdón, esta no, ya la comenté. Siguiente. Aquí vemos, por ejemplo, que en el mundo, y estos son precisamente datos del Banco Mundial que les recomiendo mucho consultar para saber cómo están actuando los países, especialmente en términos económicos de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Tenemos ahorita contabilizados 82 países que están implementando políticas de apoyo al empleo. Ahí vemos las bolitas son más grandes cuando los apoyos son más grandes, ¿no? De más dinero. Vemos cómo están repartidos en el mundo y ahí sale México con un pequeño punto que se acaba de subir gracias al apoyo que les platiqué, que se está dando el Infonavit a los acreditados de vivienda, pero es un apoyo muy pequeño y que solo se da a esos acreditados y que son todos de la economía formal. Estos apoyos están en países de distinto nivel de desarrollo y que nuestros socios comerciales, los socios comerciales de México, así como nuestros países hermanos de América Latina, tienen programas de empleo mucho más grandes. Siguiente, por favor. Y de este lado vemos todavía una situación más dramática para México, en donde hay, por ejemplo, 62 países que están implementando políticas de apoyo para aligerar las cargas fiscales, especialmente de impuestos a la nómina, de las cuotas de seguridad social que pagan empresas y también del IVA. Esto ya sea dando prórrogas, descuentos o incluso subsidios. Y vemos como México es un país que no tiene políticas fiscales implementadas. Bueno, para ir cerrando mi comentario, lamentablemente, si el gobierno sigue renuente a crear las políticas que complementen los créditos y el aumento en la liquidez que está dando el Banco Central y es renuente a hacer los cambios en la política fiscal, vamos a tener como efecto un incremento muy dramático en el número de personas en condiciones de pobreza en nuestro país. En este momento se está estimando que por lo menos habrán 10 millones de nuevas personas en pobreza en México y este número puede llegar hasta 20 millones de personas en pobreza. Esto sería pues, una situación que regrese el desarrollo de México varias décadas.
Bueno, pues creo que nada más reitero nuestras recomendaciones, además del paquete de 4 puntos del PIB para financiar apoyo al empleo y medidas fiscales a las pequeñas y medianas empresas, además de fortalecer presupuestalmente al sistema de salud público en México. Es importante que el gobierno pueda empezar a diseñar un consejo económico de emergencia que dé apoyo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Economía. De esta manera, este consejo debe integrarse con destacados académicos, funcionarios públicos y tender puentes con el sector privado de México y también con el sector internacional para aprender de las experiencias de otros países, poder tener siempre diagnósticos de cómo está afectando la pandemia a nuestra economía y de soluciones que estén a la altura de esos problemas. Creo que este consejo además puede ayudar a generar acuerdos entre el sector privado y el gobierno que son muy importantes y que en este nuevo gobierno se ha lastimado esa relación entre el sector público y privado. También recordar que en México somos un país federal. Este acuerdo debe incluir a los gobernadores de las provincias en México, que son 32 gobernadores. También es muy importante que contribuyan en este plan y pues será ya, digamos, una decisión no solo del gobierno, sino de la sociedad que empujemos por soluciones que realmente puedan hacer una diferencia en lo que está pasando en México. Muchas gracias. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por tu participación. La verdad es que es muy preocupante lo que nos comentas y es muy preocupante lo que estamos viviendo en el país. Pero yo creo que poner la información clara, tener los datos a la vista, el hacernos conscientes de los grandes retos es fundamental. No se trata de esconder la realidad, sino justamente para eso son estos foros, para que visualicemos estratégicamente cosas que se puedan hacer, como las que tú has mencionado, y estar muy atentos como sociedad en los retos que tenemos como país. Dijiste que tenías muy malas noticias y realmente son malas noticias, sin duda, pero yo creo que tenemos que estar conscientes de los retos que enfrentamos y tratar lo más que podamos como sociedad de trabajar por el bien del país. Hay muchas preguntas ya para ti, las vamos a dejar para el momento en que avancemos en este espacio, pero muchísimas gracias por tu participación. Seguimos hoy continuamos con Miguel Sekeli, que es un muy querido amigo del Tecnológico de Monterrey también, igual que Mariana. El doctor Sekeli es actualmente el director del Centro de Estudios Educativos y Sociales de México. Es asesor del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la UNICEF y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otros organismos internacionales. Él estuvo en el Tecnológico de Monterrey y fue director del Instituto de Innovación Educativa por varios años y también se desempeñó en el Gobierno de México como subsecretario de Educación Media Superior. Del 2002 al 2006 fue subsecretario de Perspectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social. Aquí le ha tocado estar en el ámbito de desarrollo social, en el ámbito educativo, en el ámbito académico, en el ámbito de la iniciativa privada. Tiene una gran experiencia. Le agradecemos mucho que esté con nosotros. Fue economista de investigación del Banco Interamericano en Washington. Estuvo un tiempo viviendo por allá. Cuenta con un doctorado en Economía y maestría en Economía por la Universidad de Oxford en Inglaterra. Su actividad docente ha sido realizada en el Colegio de México y el ITAM en la Universidad de Oxford y cuenta con 93 publicaciones académicas sobre temas educativos, de política social, de pobreza y desigualdad, que entonces ya tendrá mucho que contarnos con lo que vamos a hacer con esta gran cantidad de pobres que ya nos han comentado todos los expositores y los grandes retos que tendremos en ese sentido en América Latina. Hemos pedido a Miguel, al doctor Sekeli, que nos platique un poco su perspectiva del impacto económico del COVID-19 en Latinoamérica. Bienvenido, Miguel. Tengo entendido que había algunos problemas de internet. No sé si va a poderse poner su cámara, pero si no, te escuchamos, Miguel. Adelante. Muchas gracias, Laura. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Adelante. Muchas gracias. Voy a tratar de poner la cámara, aunque sea un momento. No sé si me alcanzan a ver y ahorita la apago porque si no me empieza a hacer problemas esto.
¿Sí me ven o no? ¿Hola? ¿Hola, hola? Adelante, Miguel, te escuchamos. Perfecto. Bueno, no sé si quieren que sea mejor en inglés. ¿Qué prefieren? Fíjate, Miguel, que te pediría que lo hiciéramos en español porque uno de los objetivos de este foro es justo acercarnos a todos los países latinoamericanos y que todo el mundo acceda a la información. Nuestra población objetivo es la población latinoamericana. Quien esté enfrentando estos retos, quien va a estar trabajando con ellos y por eso la importancia de hacer esta parte en español para que tengamos Claro. total claridad y luego si quieres haces un pequeño resumen al final, pero es muy importante para nosotros la total claridad de lo que estamos diciendo para que nos pongamos las pilas como región y empecemos a trabajar con más pasión sobre el tema, así que te rogaría en español, por favor. ¿Me escuchas, Miguel? Adelante. Miguel, ¿Me escuchan? ya, ahora sí, adelante. ¿Hola? Escuchamos, Miguel, adelante. Gracias. Bueno, yo quisiera hacer un par de reflexiones alrededor de dos temas muy concretos que tienen que ver con el impacto económico. El primero es cómo podría llegar a cambiar la composición social de la población y darles algunos datos sobre México. Y luego, cómo puede también impactar en la educación, a través sobre todo, del canal económico, pero también de otros canales, cómo nos puede impactar este fenómeno, tanto a México como a México. Estamos viendo es que tanto México como otros países tenían una perspectiva de que esto iba a afectar el crecimiento económico, pero realmente a medida que pasan las semanas y casi a medida que pasan los días, las predicciones de contracción económica son todavía mayores. Simplificando un poco lo que sucede en estos escenarios, pues de inmediato una cosa que se puede concluir es que quien tiene ahorros, quien tiene un patrimonio, puede enfrentar o amortiguar el efecto de reducción de sus ingresos o de eliminar sus ingresos por algunos meses. Y esos son generalmente las poblaciones de mayores recursos. Pero a medida que se va bajando por la distribución del ingreso, llegamos en América Latina y en México a una situación que creo que es bastante distinta de algunos países asiáticos, ciertamente de los demás crecimiento, y es que lo que vemos en los menores ingresos es que la mayor parte de la gente vive de su ingreso diario, lo cual también en Asia, pero la característica distintiva es que en México y en América Latina, la gran mayoría de ellos son personas que tienen un empleo informal, es decir, no tienen una estabilidad, no tienen prestaciones sociales, no tienen seguro médico. Entonces, es una situación en la que este grupo social queda bastante desprotegido y eso tiene varios efectos. Uno es que, bueno, el nivel de bienestar de los hogares se reduce, pero no queda ahí. Esto puede generar efectos sobre la seguridad, la violencia, la criminalidad, y también incluso con la capacidad misma para atender el tema de la pandemia, porque es muy fácil pedirle a gente que tiene ingresos suficientes para amortiguar la crisis que se quede en casa trabajando o incluso sin trabajar, pero no se le puede pedir lo mismo a alguien que vive al día y que no tiene otras fuentes de ingreso. Entonces, el discurso que estamos viendo en México y en otros países de la región es que se dice todo el mundo quédese en casa en la medida que puedan, porque hay gente para la que estar en casa no es viable porque simplemente no tienen recursos para poder enfrentar esta situación. Para darles una idea de lo que esto significa, hicimos en el Centro de Estudios Educativos y Sociales, donde yo trabajo, una estimación de cuánto podría significar en aumento del número de pobres el impacto económico que se ha visto hasta ahora, sin contar
el impacto que todavía no hemos sumado del mes de mayo, para el cual todavía no hay cifras. El impacto que hemos estimado es que esta crisis puede derivar en un incremento de 12.2 millones de personas en pobreza. Esto querría decir un aumento del porcentaje de pobres extremos de 16% a 21% y de lo que le llamamos pobres moderados de 20% a 24% de la población. Esto implicaría regresar a los niveles de pobreza de hace 20 años, literalmente una regresión de 2 décadas. Y nuevamente esto pues tiene impacto en muchas esferas, desde el económico en sí mismo, el bienestar económico, pero también, como mencioné, la criminalidad y otros. Incluso recientemente, sobre todo en la Ciudad de México, han crecido enormemente, se han triplicado prácticamente las denuncias por violencia doméstica. Y esto es porque un hogar, sobre todo de bajos recursos, en un estado de estrés económico y social, pues puede detonarse diferentes circunstancias que en otros casos no, o en otros escenarios no se manifestarían. Entonces, sí puede haber una afectación muy grave en términos de retrocesos, de progreso social. Lo mismo estamos viendo en otros países de América Latina. En todos ellos se prevé un incremento de la pobreza. América Latina había tenido 2 décadas de expansión de las clases medias. Bueno, parece que todo eso se va a revertir simplemente en unos meses. Y además se prevé que esta crisis va a durar, la crisis económica. Entonces, ahí la capacidad de los gobiernos para idear mecanismos para amortiguarla, pues será esencial para que todos esos efectos potenciales negativos no se manifiesten. Hay instituciones como la OSD, el BID, el Banco Mundial, que han hecho compendios de lo que están haciendo los países y hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, en Bolivia tienen un bono que es una transferencia a los hogares que ya recibían algún programa social. Es un bono que se llama Bono Quédate en Casa, que es un recurso económico para darle apoyo a la gente para que no tenga que salir a buscar el sustento todos los días. Ese es el primer conjunto de factores que quería comentar. Y hay un segundo conjunto de factores que se ha comentado, yo creo que igual de importantes por lo menos, tal vez que no se van a ver en el futuro inmediato, pero sí van a afectar en el largo plazo de manera muy importante el futuro de varias generaciones. Y es el impacto que puede tener, sobre todo por el canal económico, pero también por otros, sobre la educación. Lo que estamos viendo es que la reacción inmediata de los sistemas educativos, muy entendible, es emigrar con lo que tengan de herramientas de un esquema presencial a uno a distancia, como se pueda, ¿no? A veces eso implica internet, a veces implica televisión, radio, o simplemente dar guías generales para utilizar los libros de texto. Hay una multiplicidad. Pero hay por lo menos 4 motivos que nos hacen que haya una profunda preocupación por los efectos de largo plazo de la crisis también en el ámbito social. Y es que incluso si hoy terminara el confinamiento, ya hay una afectación muy importante en el sector educativo que tiene que ver con la equidad. Y esto se traduce a través de 4 canales. El primer canal es que no todas las escuelas, en países con tanta desigualdad como México y los de Latinoamérica, no todas las escuelas tienen la misma capacidad para operar en un sistema alternativo de manera inesperada. Por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey, donde está Laura, que es una gran institución, tiene una enorme capacidad tecnológica, y no nada más tecnológica, sino de capacidades profesionales para que tanto alumnos como docentes puedan seguir los cursos, simplemente cambiando en vez de ir presencialmente a una modalidad en línea, que bueno, eso, como comentaré, sí puede tener algunas consecuencias, pero el problema no es que no tenga la capacidad del TEC para emigrar rápidamente a este tipo de escenarios. De hecho, el TEC ya tiene muchas modalidades en línea que Laura mismo ha desarrollado a lo largo de los años. Pero ahora pensemos en una escuela en un medio rural de muy bajos recursos, donde ni siquiera la escuela tiene internet ni computadora, que muchas de ellas no lo tienen, y la capacidad de esa escuela para operar en un ambiente, en una modalidad a distancia, es muchísimo más limitada. De hecho, puede ser casi inexistente. Entonces, nada más por ese hecho, no tiene que ver incluso con los alumnos, nada más por estar registrados en escuelas con diferentes capacidades para evolucionar hacia una nueva modalidad, vamos a ver resultados educativos totalmente distintos. Eso va a tener una afectación en la desigualdad muy profunda. Un segundo canal es que, independientemente de las capacidades de las escuelas,
también los alumnos enfrentan condiciones muy distintas para poder aprovechar los recursos cuales que sean de ellos para seguir su educación. Por ejemplo, puede ser que un alumno tenga esté registrando una excelente escuela, incluso en el TEC, pero que en su hogar, en donde está confinado ahora, no tenga la manera de poder acceder a esos recursos en línea. Entonces, ese es un segundo factor de desigualdad. En un país con las inequidades que tiene México, no va a haber manera de que todo el mundo aproveche, incluso si no hubiera desigualdades en las escuelas, de que aprovechen los contenidos. Un tercer canal digamos, de contagio del COVID hacia la educación es que al haber una afectación económica, muchos hogares van a tener que poner a sus hijos a trabajar en algún esquema. Nuevamente les reitero que en países como México el confinamiento no es viable para muchas personas, y más aún si, por ejemplo, un caso muy común, una familia que depende del ingreso del jefe del hogar, que es taxista, no tiene ingresos actualmente por el confinamiento, y pues tal vez la única opción es que el hijo o hija que está en la escuela mejor vea de la manera de poder generar algún tipo de ingreso para el hogar. Entonces puede haber el riesgo de que por factores económicos deserten de la escuela un conjunto de alumnos. Hay algunas primeras estimaciones que nosotros hemos hecho, y este es un elemento muy preocupante. Puede haber una afectación muy grande derivada del hecho de que alumnos en hogares que tienen un estrés económico no puedan seguir, no les sea viable seguir en la educación. Ese es un tercer canal. Y hay un cuarto canal del que se ha hablado muy poco, y que tiene que ver con el hecho de que muchos alumnos no pueden, independientemente de las capacidades de la escuela, e incluso en hogares que generan entornos favorables, simplemente no están acostumbrados a un esquema en línea y se les complica mucho seguirlo porque es su primera exposición a este sistema. Nosotros también hemos hecho algunas estimaciones al respecto, y creemos que puede haber una afectación muy grande. También puede haber decepción importante derivada de alumnos que simplemente no les es posible ir. El caso extremo tal vez son los alumnos con déficit de atención, que ni siquiera pueden con un maestro enfrente de la clase, menos aún si se les pone en televisión, en radio o incluso en internet. Entonces, estos dos canales son muy preocupantes, tanto el social, el de efectos de pobreza, que son los efectos que veremos hoy, pero también hay estos efectos de largo plazo que son igual de preocupantes para países como México, y que pueden tener consecuencias en el futuro muy graves, que tal vez no estamos viendo hoy, pero que definitivamente son motivo de preocupación, y que si los gobiernos no hacen algo al respecto, pueden tener consecuencias muy importantes en el futuro. ¿Algo más, Miguel? No, sí, ahí termino, perdón. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel. La verdad es que como ustedes pueden ver, pues el panorama es desolador. Ella nos hablaba de esta crisis humanitaria y de los efectos que trae a la economía. Nuestra preocupación hoy en GDLN es cómo ponemos sobre la mesa todas esas problemáticas, cómo percibimos pues, todos los retos que tenemos, cómo se miden, por ejemplo, esto que hablaban de, no es solamente la parte de salud, es la parte social, es la parte de pobreza, es la parte de desigualdad, la parte de equidad de género, los grandes problemas económicos que van a pegarle a las empresas, al desempleo, los 12 millones de pobres adicionales. O sea, es un gran reto, y no solo para México, la región en sí está enfrentando estos problemas. Y yo creo que hoy más que nunca la invitación es a que trabajemos de manera colaborativa, a que busquemos opciones como sociedad. Los gobiernos tienen que tomar su parte, pero los ciudadanos tenemos también que participar, la academia desde donde estemos, buscar estrategias diferentes. Y por eso agradecemos la presencia de todos los que se han sumado a este webinar, este foro, este día. Los invitamos a que sigan
cercanos a la red de GDLN y que juntos busquemos programas, soluciones, hagamos sinergias para poder ayudarnos como regiones y empezar no solamente a tener esos foros de encuentro y de diálogo, sino también foros que nos lleven a tener acciones y programas conjuntos en bien de nuestras poblaciones, en bien de nuestras sociedades. Gracias a todos los países latinoamericanos que se sumaron. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas, con lo que le pedimos a Lizzy y a Paul y a Haiyun que puedan tomar esta sección. Vamos a preguntas y respuestas. ¿Hay alguna, Lizzy, que tengamos especialmente que quisieras mencionar, por favor? Are you going to go first? Sure. No, you can go first. You can go first. I'll go after. Okay, thank you. Bueno, tenemos una pregunta para Mariana. Nos preguntan cuál es el porcentaje del PIB, ¿qué porcentaje del PIB es el déficit fiscal de México? Perdón. Adelante, Mariana. ¿Quieres repetir la pregunta, Lizzy, por favor? Claro, ¿qué porcentaje del PIB es el déficit fiscal de México? Micrófono, Mariana. Gracias. En este momento, el déficit fiscal de México no llega a los 4 puntos del PIB, por lo cual es bastante conservador. Gracias. Otra de las preguntas que hay es cómo incentivar a los empresarios para que inviertan en producir un bien o producto final con valor agregado y no solo se dediquen a comprar y revender productos finales importados. Se perdió una parte de la pregunta, perdón. Te la repito. Es cómo incentivar a los empresarios para que inviertan en producir un bien o producto final que agregue valor en lugar de comprar y revender productos. Bueno, yo creo que en este momento se pueden habilitar diversas medidas. Una de ellas es creando un buen flujo de información entre el sector empresarial. Creo que en ese sentido yo no vería así como que hubiera un problema en México al respecto para eso. Quizás sí es relevante ahí la política fiscal, pero pues no hay mucho espacio como para incentivar grandemente esa parte, ¿no? No sé si también el papel que haga el sector público con sus contratos, pensando en los productos que tienen que habilitarse, de los que estamos sufriendo cierta escasez, ¿no? Como ventiladores y como mascarillas y todos los equipamientos que no solo se están usando en hospitales, sino que ahorita que va a haber un retorno a ciertas actividades económicas, las empresas están sufriendo en este momento cambios en sus procesos y en el equipamiento que tienen en sus instalaciones para tratar de reducir los contagios. Entonces, yo creo que el papel que haga el gobierno en compras públicas, la información que esté disponible sobre estas oportunidades de negocio, especialmente para tratar de jalar a las pequeñas empresas, creo que puede ser muy relevante. Gracias, Mariana. Tengo una pregunta para el doctor Sekeli. ¿De qué manera se podrían cerrar las brechas educativas en México o qué estrategia se pudiera utilizar para no estancar la educación en México? No, muchas gracias. Sí, yo lo que no estoy viendo en México ni en otros países de América Latina es que exista una política ya diseñada para poder resarcir los rezagos de los alumnos cuando se reanude el ciclo escolar. Yo lo que veo es que más bien los sistemas educativos están
tomando por hecho que empezando el mes de septiembre vuelve el modelo presencial y pues simplemente sigue el nuevo ciclo educativo. Yo creo que todos los sistemas educativos deberían de tener antes del inicio del ciclo escolar una política muy agresiva de evaluación para verificar cuáles de los contenidos que deberían de haber recibido los alumnos efectivamente fueron recibidos y antes de iniciar el ciclo escolar tener también una política muy agresiva para estar seguros de que ningún alumno llegue en desventaja. Gracias, Miguel. Por mi parte son las preguntas. Ok, entonces pasamos para que Paul nos comente si tiene preguntas por el lado de la zona de Asia-Pacífico. Mientras vemos si recibes alguna otra de Latinoamérica, por favor, Lucía. Adelante, Paul. Thank you, Dr. Laura. I have two questions for Dr. Menon, Dr. J. Menon. First question is from Dr. Glenn Withers. What lessons can be learned from this experience for future resilience in the face of crisis and shocks? And what are the roles of international bodies in this? Dr. Menon? Dr. Menon, can you hear us? I don't see his mic. We may have lost him. His mic is disconnected. Maybe we can pose the questions for Dr. Menon to him offline and then post them on our website. That's okay? Sure, we'll do that. Okay. Jay, if you can hear us, we'll contact you via email with the questions and then follow up with you that way. I think there might be some technical difficulties. Laura, if there's anything else from your side, otherwise I can close. Back to you, Laura. I just received one question for Enrique. If you allowed us to do that, go ahead. Unfortunately, Enrique had to leave us mid-session, given the late time for him. So I think for Enrique as well, we would have to pose the question to him offline. Maybe we can invite Miguel or Mariana to answer because it was related with NGO. So allow me to go back to that. Sure, of course, please. Hay una última pregunta que nos hacen sobre el papel que va a jugar o que debe jugar la sociedad civil en esta crisis. Hemos hablado del papel que debe jugar el gobierno, de las políticas que se tenían que implementar, la empresa privada, pero ¿qué papel debe jugar la sociedad civil en su conjunto, las organizaciones de la sociedad civil? Ben, le pediría un pequeño comentario al doctor Secli y otro pequeño comentario a Mariana para cerrar entonces esta sesión y pasarle la voz a Jayun. Sí, se lo dejo mejor a Mariana, por favor. Adelante, Mariana. Sí, bueno, yo creo que la sociedad civil juega un papel muy importante en México y sin duda también en América Latina. Tengo muchos think tanks, amigos, colegas allá que dan la pelea todos los días. Y el think tank o la sociedad civil lo que tiene que hacer en primer lugar es trabajar mucho en los datos y en la evidencia que muestren los costos en los que está incurriendo México, los costos en bienestar de las personas, del escenario actual en el cual no se están todavía tomando las medidas de manera integral y completas para controlar los efectos nocivos de esta pandemia. Entonces creo que es muy importante que la sociedad civil no guarde silencio, que se mantenga muy activa en lo que sabe hacer bien, que es generar la evidencia y también persuadir a las autoridades
tender puentes con el sector privado, con el sector empresarial, con el sector académico. También creo que debe jugar un papel muy relevante en las posibles reformas que deban venir en esta crisis. Toda crisis lleva a cambios y creo que ahí la sociedad civil también tiene que estar muy activa, o sea, no solamente en esta emergencia, sino en las oportunidades que de ella emanan para hacer cambios estructurales en México. Y yo pondría uno en la lista, los cambios fiscales que requiere el país, porque sin duda esta pandemia nos agarró con los dedos en la puerta, y para que en México tengamos gobiernos estatales mucho más fuertes que puedan ser un verdadero complemento y en ocasiones contrapeso del gobierno federal. Muchas gracias. Aprendimos mucho de eso, ¿no? No queremos seguir dependiendo de un solo gobierno si tenemos tantos gobiernos en México. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Y Miguel, si quieres cerrar con algún último comentario sobre la sociedad civil, por favor. Yo creo que con lo que ya comentó Mariana es suficiente. Muchas gracias. Okay, bueno, pues back to you, Haijun. Thank you. Can you hear me now? Thank you. Perfect. Yes, Jay. Perfect. Can you hear us? Yes, I just turned it off. I can hear you. I've just rebooted, so Okay, perfect. not sure what happened earlier. Maybe If Paul can ask the question again. Yes, sure. Thank you. We just have two quick questions for Dr. Menon. The first question is, what lessons can be learned from this experience for future resilience in the face of crisis and shocks? And what are the roles of international bodies in this? Thank you very much for those very good but difficult questions, Glenn. Yes, the first thing to note is that this is not the first epidemic that we've had this decade, right? This is probably the third or fourth, and we keep trying to better prepare each time. But obviously, this one has taught us that we are still lagging in our preparations in addressing this rapidly and effectively. So, like financial crisis, this will not be the last crisis, and we should be ready for the next one, and the next one will come, and it might be worse. So I think what we've learned from this crisis is that early responses are critical, and we need to ensure that in a highly interdependent and connected world, these kinds of contagious viruses can spread very rapidly, and so immediate action is critical. And also, I think we've learned lessons about how our curtailment measures need to be tailored according to domestic or ground realities. There's no one size fits all. We need to look at what different countries can realistically do for long periods of time to best minimize harm. Lockdowns are not always, prolonged lockdowns are not always the best option for all countries. They can work, as we can see from Wuhan, but they can also be addressed without drastic reactions like we've seen from Taiwan and Hong Kong. So domestic conditions need to be considered in designing our responses. In terms of what international organizations can do, I think a lot of the international financial community have responded rapidly with massive programs of immediate cash
American Development, African Development Banks, they're all doing, maybe they better coordinated. A spirit virus, so it might quickly. Let me. Okay, thank you very much, Dr. Mena. I believe that is all the questions for you. Back to you, Professor Yoon. Okay, thank you very much. Thank you for everyone joining us today. Thank you to all of our speakers and to Tecno Monterrey for helping us coordinate this fourth edition to our GDLN session on knowledge sharing for COVID-19. We encourage everyone to stay tuned to gdlnglobal.org or the GDLN Global Facebook page. We are actually in the process of planning a full session on Korea's response to COVID-19. So you'll learn more about Korea's policies and strategies to contain and combat the coronavirus without resorting to a full lockdown in the country. The date has not yet been set, but we will send out emails and an update on our Facebook page as well as our website. So we encourage you to keep on the lookout for those details soon. And once again, thank you to everybody, everyone on this session today. Like I said before, these are all experts in high demand of late, and we really do appreciate your time today. And with that, I'd like to say thank you and goodbye to our audience, and hope to see everyone back here soon. Stay safe. Thank you, everyone.